Vamos a ir empezando nuestro webinar de hoy dedicado a la pintura y a la caligrafía china. Un viaje que seguro que será muy apasionante, pero también difícil de condensar 5.000 años de historia en hora y media. Será todo un reto. Antes de que se me olvide, quisiera recordar que el martes que viene, el día 16, tenemos una conferencia, un webinar sobre actualidad, sobre lo que está pasando en Myanmar con el golpe de Estado en Birmania. Así que será a las 5, no a las 7, que es nuestra hora regular de hacer conferencias. Así que el martes 16 a las 5 de la tarde, porque tendremos una conexión con Singapur, con una periodista corresponsal colaboradora del país. También tendremos a un ex corresponsal de La Vanguardia, a un periodista y a un profesor especialista en Myanmar, en Birmania. Así que nada, recordar esto. Y nada, ahora pues nos vamos a adentrar en el mundo apasionante de la caligrafía y la pintura. Se habla mucho de China, pero yo creo que desgraciadamente al público en general no le llega tanto a todo lo relacionado con el arte, y esta es una buena ocasión para reivindicarlo. Y nada mejor que hacerlo con un artista, con María Eugenia Manrique, una persona pues que lleva media vida trabajando sobre el arte, la caligrafía china, pero no solamente china, sino japonesa, lo cual es realmente un indicador de la pasión que siente, porque es difícil encontrar. Yo no vengo del mundo del arte, soy politólogo, pero es difícil encontrar gente que se especialice tanto en China como en Japón. Pero tenemos la suerte de que María Eugenia Manrique pues sí que haya sabido especializarse y adentrarse y apasionarse en estos dos países tan interesantes. Muy brevemente, porque como decía, tenemos que resumir 5.000 años de historia en hora y media. Bueno, este es el desafío que tiene María Eugenia, pero muy brevemente comentarles pues, que María Eugenia estudió Bellas Artes, que se formó en China en caligrafía y pintura tradicional, también en Japón. Tiene numerosas publicaciones con Cairós, grandes amigos de Casa Asia, y Agustín Paniker. Entre estas publicaciones tenemos La pintura zen, método y arte del Sumie, Palabras con corazón, arte y naturaleza y espiritualidad, Evocaciones taoístas, Sabidurías de la antigua China, en fin, que no solamente es calígrafa, es artista, sino que también tiene la capacidad de traducirlo en sus libros. Ha recibido también numerosos premios. Todo esto está en la breve biografía que hemos puesto en nuestra página web y que la podéis leer. Y nada, darte las gracias, María Eugenia, por permitirnos compartir contigo este apasionante viaje a través de estas diapositivas que nos has preparado. Al final terminaremos como a las 8:30, pero antes, a ver si como a las 8:15 o así, pues a través del chat podemos recibir algunas preguntas y nos da tiempo a contestar algunas. Así que, sin más, María Eugenia, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, y muchísimas gracias a Casa Asia por abrir este espacio que pues ahora con el confinamiento nos damos cuenta que con estos espacios alcanzamos mucho más. Y muchísimas gracias a los participantes. Después es un viaje largo. Yo le decía, bueno, un viaje a China son unas cuantas horas y yo lo he tratado de resumir. Y resumir cuando uno es apasionado es complicado, porque tengo 2 días resumiendo y lo que hacía era poner más. Entonces dije, ya dejo de resumir. Pero espero que sinceramente lo disfruten. Lo más importante cuando uno tiene una pasión, por lo menos en mi caso, es poder compartirla. Y encontrarme con tanta gente que la quiera compartir, que la quiera recibir, pues es un regalo. Por eso les agradezco muchísimo su presencia, porque ustedes pues me animan a continuar compartiendo, difundiendo, que es una de las razones para mí de la vida. Entonces, bueno, si quieres comenzamos. Vamos a comenzar nuestro viaje de pintura y caligrafía china, orígenes y actualidad. La verdad que es pretencioso intentar resumir en un tiempo de 1 hora y algo algo tan amplio, tan rico y tan fascinante.
Pero bueno, haremos un viaje que espero les guste y que vamos a comenzar entrando por la puerta de entrada del estudio del pintor Xu Wei, que vivió en esta época que estamos viendo aquí, del 1500, o sea, estábamos en el Renacimiento de Occidente, el Renacimiento europeo. Y escojo este pintor como nuestro anfitrión porque me siento fascinada por su obra y es lo que quiero presentarles primero. Yo tuve la suerte de estar en ese estudio hace muchos años y poder visitarlo y sentir aún la energía en sus obras, en la sencillez de su trabajo. Fue un hombre atormentado, enfermo mentalmente y que sin embargo, aunque llegó a estar preso, fue liberado por su arte, por considerarse un gran artista. Yo les invito a que lo busquen y estudien más sobre su vida y su arte. Esta es una de sus obras y por esto quiero hacer hincapié en que esto fue pintado en la época en que aquí estábamos al final del Renacimiento, pongo como referencia al arte europeo, y si nosotros consideramos que esta pintura era aceptada en este momento en China como gran arte, pues nos sorprende porque aquí podría ser un arte totalmente actual, que tiene referencia al expresionismo occidental. Estos gestos, estos trazos tan expresivos, en la época del Renacimiento no sé cómo serían vistos. Sin embargo, en China estaban reconocidos como un arte importante. Estaban abiertos al arte expresivo, libre. Ahora veremos los estilos de pintura china, los principales estilos. Este es el Pai Miao, que es pintura en blanco, traducido como dibujo plano. Es el arte de la línea fina. Es el arte donde solo la línea habla, con su delicadeza. Luego tenemos el Conpi, que es trabajo de pincel. También se puede entender, se traduce, aunque en realidad Conpi es trabajo de pincel, pero se traduce como el estilo meticuloso. Existe todavía la línea fina, delicada, pero ahora hay un color limpio, unas transparencias. Esto estaba pintado en seda, porque al principio, cuando no existía el papel, la pintura china se llevaba en seda, y en una seda preparada para que los colores no se esparcieran tan libremente y pudieran controlarse todas estas degradaciones características del estilo Conpi. Luego tenemos el estilo Meiku sin hueso. Esta es la pintura sin contorno. Aquí ya no vemos la línea definiendo la forma. Aquí es el pincel, es el trazo puro el que hace la forma. Este arte, que es el estilo sin hueso, digamos, es el que inspiró o el que llamó la atención a los monjes budistas como práctica de la vía, que es el budismo Chan o el budismo Zen. Entonces, esto lo veremos más adelante, pero sí quiero hacer referencia ahora de que fue el arte que llamó esta atención. Y luego vino el arte Sheji, el estilo Sheji, a mano alzada. Es un estilo mucho más libre. Esta pintura también es de Xu Wei, de nuestro anfitrión, y puede traducir como los bocettos del pensamiento, es mucho más directa. Se dice que saca el espíritu de los seres. Y también cuando lo vemos aquí nos puede parecer increíble que fuese pintada en el 1500, es totalmente expresionista. Y ahora vamos un poco a la historia, al origen. Cuando bebas agua, piensa en la fuente. Si estamos haciendo este viaje, vamos a ir a los primeros trazos. Y para ir a los primeros trazos, busquemos los primeros pinceles, que no fueron los pinceles chinos. Está la historia en el arte rupestre, pues se ha visto que usaban o creaban estas herramientas, podemos decir, estos tipos de pinceles con maderas, con pequeñas ramas, con fibras vegetales, para entintarlos y hacer esta arte parietal rupestre. Luego en el antiguo Egipto, pues están estos tipos de brochas para los estarcidos, y en China lo que se consideran los primeros pinceles eran solo de bambú, sin pelos. El bambú es muy rígido, es muy fuerte, es casi irrompible, pero cuando se golpea, todas esas fibras se empiezan a separar y crean como pelos, cabellos. Entonces, así serían los primeros pinceles de bambú. Posteriormente, se crearon unos pinceles más elaborados con los mangos de bambú, que es un elemento importantísimo en todo lo que es la artesanía china y la construcción también.
y eran elaborados con mangos de bambú y ya con pelos de animales. Ahora, ¿dónde están los trazos de esos primeros pinceles? Bueno, donde se tiene referencia más antigua son en vasijas del Neolítico, que corresponde al 7000 a.C. o 4000 aproximadamente. En estos trazos que vemos aquí, pues ya se han estudiado y fueron trazos hechos con pincel. Toda esta decoración de las vasijas fueron hechas con pincel. Luego están los llamados los pictogramas, que estaban grabados. Estos están grabados en caparazones de tortuga, en huesos oraculares, y tenían un fin oracular, absolutamente. Y estaban hechos, bueno, a partir de las preguntas que se le hacían a los chamanes, y dirán ustedes, está grabado, ¿dónde está el pincel aquí? Porque estamos buscando los trazos de pincel. Pues es que se ha visto que en algunos de estos grabados hay algunos pequeños trazos de pincel, como si se hubiesen pintado y luego grabado. Y aquí podemos reconocer un pictograma, este que estoy señalando, que es centro, que actualmente se sigue escribiendo igual. Esto sería el origen más primario de la escritura. Y aquí les muestro los Shabu-wen o Kodaimoji en japonés, que sería la escritura oracular en hueso, eso que vimos en el caparazón de tortuga. Esta franja que está aquí está hecha porque se entinta la superficie donde están estos grabados y luego se coloca un papel encima y al frotarlo pues quedan estas señales en blanco, que es lo que está grabado. Estos son los antiguos caracteres que dieron origen a la escritura china, lo más antiguo, que pueden tener unos 3000 años, ¿verdad? Y se encontraron también en los llamados huesos de dragón. Es una historia interesante, pero ahora no tenemos el tiempo para entrar en ella, lo voy dejando así, pero sí son la referencia de un pasado en el que el hombre, el ser humano, vivía integrado en la naturaleza en plena armonía, algo de lo que nos hemos ido alejando cada vez más. Entonces aquí trataban de representar esa naturaleza a través de símbolos, de signos. Y aquí vemos los pictogramas y cómo se han ido desarrollando de la caligrafía china. Esta historia también es muy extensa, la vamos a ver por encima. Pero hay una frase de Voltaire que a mí me fascina y por eso la comparto con ustedes, que es: la escritura es la pintura de la voz. Nada más pensemos en esta frase, verdaderamente, ¿cuándo empieza la pintura? Pues con la escritura, cuando el ser humano intenta transmitir lo que ve a través de estos pictogramas. Aquí vemos, por ejemplo, montaña, he escogido unos pocos. Estos serían los más antiguos y con los años pues se fueron desarrollando en este sería como se escribe actualmente. Quiero decir que la caligrafía china, hago un paréntesis, no es la más antigua que existe. La sumeria es más antigua. Sin embargo, la caligrafía china es la única que no se ha sistematizado en un alfabeto, con lo cual su escritura sigue siendo muy próxima a la pintura, a lo que serían estos signos. Yo, por ejemplo, trabajo con un diccionario que tiene 6000 caracteres, pero hay de más. Entonces aquí vemos fuerza. Fuerza es un arado, es la imagen de un arado. Y se ha ido transformando con el tiempo hasta hacer este carácter, este sinograma. Agua. Antiguamente los pictogramas así, pues se fueron transformando a los más actuales. Corazón. Es increíble cómo aquí se ven los 4 espacios del corazón y ahora se escribe así. Árbol. Esto sería también la secuencia de cómo se fue transformando. Vemos lo que serían las ramas, el tronco, las raíces. Piedra, que podemos entender que es un acantilado con las piedras abajo. Y luego vendrían los ideogramas, lo voy viendo muy por encima. A ver, ¿qué es un ideograma? Pues ya sería una idea. Entonces, bosque. Pues bosque son 3 árboles, ya nos da la idea de bosque, pero hay otras ideas que se han transmitido así, que se han hecho de esta manera: arriba, abajo y centro. Recordamos ese que vimos en el caparazón de tortuga. Entonces estos serían como más definiendo la idea, serían los ideogramas. Ahora vamos a ver cómo estos se han ido, vamos a ver los diferentes estilos. Por ejemplo, tomamos caballo. Este sería la escritura oracular en hueso, ¿bien? Esta sería la más antigua. Aquí están los diferentes estilos. La escritura en sellos. Conocen ustedes los sellos chinos, ¿verdad? Generalmente
pues son las que se usan para los sellos, son muy antiguas. Hay dos tipos de sello, el sello grande y el sello pequeño. Luego estaría la escritura administrativa, y sería esta, Li Shu. Esta era para los escribientes, este sería otro tipo. Todo esto ha pasado a través de muchos años. Luego Kaishu, que sería la escritura regular. Aquí les quiero poner un ejemplo, sería como nuestras escrituras, por decir, Arial, Times New Roman, o sea, esta caligrafía o este tipo de escritura, porque no es caligrafía, perdón, que comunica, que tiene que ser muy precisa, que nos hace comprender exactamente cuál es cada letra, pues esta sería Kaishu, y esta que vemos aquí es el simplificado. No sé si alguna vez han entrado en estos diccionarios de Google que podemos traducir, perdón, estos traductores, en donde pones, quiero traducir algo en chino, y te dice, chino tradicional o chino simplificado. Pues este sería el tradicional, y este es el simplificado. Este es caballo, todo esto es caballo. ¿Qué pasa? Que en los años 50, la República Popular China decidió simplificar algunos caracteres. O sea, simplificar era eliminar por lo menos 4 trazos, 4 puntos por un solo trazo. Todo esto por un trazo, y esto también. El simplificar era para facilitar, pero en realidad, cuando se estudia caligrafía como arte, se ha de estudiar siempre la tradicional. Esta simplificación no se dio ni en Japón ni en Taiwán, solamente en la República Popular China. Entonces existen dos tipos, digamos, de kaishu. Luego estaría Shinshu, que es semicursiva. O sea, es como cuando escribimos en cursiva, que escribimos más rápido, quizás ya con boli, que vamos escribiendo, a veces no se entiende, pues esto sería ya más libre. Y luego está la cursiva salvaje, la cursiva loca, el estilo hierba. Pues esto es caballo también. Si vamos aquí, está bastante distante y quizás podríamos decir, pues no lo entiendo. Esto es algo muy interesante que yo quisiera transmitirle, porque para mí me resulta fascinante, y es cómo de la escritura que se ha de comprender, esta que es la regular, pasamos a una que se ha de sentir. ¿Por qué? No solo comunicamos, hay una escritura que comunica y otra que expresa. Hay diferencia entre comunicar y expresar. Esto es una página con el carácter de caballo de un diccionario de estilos. Cuando se estudia la caligrafía como arte, porque una cosa es escribir y otra cosa es la caligrafía con pincel, se han de estudiar los diferentes estilos. Aquí tenemos el estilo regular, Kaishu, el que hemos visto, y fíjense que está numerado, porque cada trazo tiene un número y tiene un sentido. Los horizontales van de izquierda a derecha, los verticales van de arriba a abajo, y este es el orden en que se ha de hacer. Pero aquí están los que hemos visto, los Chalhuben, los de escritura, los pictogramas, y aquí empezamos estilos mucho más libres. Estos estilos, estos nombres que están aquí, son de los calígrafos, esto se ha de estudiar. Aquí vemos, entonces, el estilo regular, y aquí, digamos, el cursivo estilo hierba, estilo salvaje, ¿verdad? Y vemos que a veces, como decimos, este expresa, este comunica. Expresamos, y cuando expresamos llega al corazón, es como recibirlo. A veces no importa si se entiende o no, es lo que se siente. Comunicar sí es importante, que se comprenda. Comunicamos hacia la mente. Hay como dos puntos. Uno arriba, el mental, comunicamos, tratamos de que nos entiendan, expresamos, tratamos de que nos sientan, de que nos comprendan de otra manera. Ya, para mí es fascinante que esto sea aceptado tanto como arte en lo que es la cultura china. O sea, no importa si se entiende, lo importante es que se sienta, que se transmita ese sentimiento. Ahora vamos a las influencias filosóficas y culturales que han estado presentes y que están presentes en lo que es el arte chino y también japonés. Vamos a hablar de la era de los estados combatientes. Es importantísima. Todavía China no existía en su totalidad como un país, sino que eran muchísimos estados pequeñitos, los estados o los reinos, pequeños reinos también, que estaban en guerra desde el 475 al 221, eran cientos de años en guerra. Fue una época en que se unían unos con otros
para intentar ganar más territorio. Lo que querían era ampliar territorio, que ha sido la historia de la humanidad. Entonces, esto llegó y finalizó después de 254 años. Termina con el emperador Qing y se une y se crea lo que es el país ahora de China. Ahora, paralelamente a ese momento de guerra, se reconoce ese tiempo también como el periodo de las 100 escuelas del pensamiento. Es la edad de oro de la filosofía china. O sea que es maravilloso, porque yo lo veo que actualmente el mundo siempre ha estado en guerra. Pero aquí estamos nosotros, estudiando la filosofía, hay los que están practicando el yoga, la meditación, el arte, la pintura, la danza. Y esto es como que todavía se mantienen esos dos polos, ¿verdad? Entonces, en esta edad de oro de la filosofía china se reunían los pensadores para discutir, para hablar. Y de esas escuelas, las que más han destacado han sido el taoísmo y el confucianismo hasta la actualidad. Esta imagen es una imagen que a mí me impactó mucho, es de la película Hero, que les invito a verla si es un tema que les interesa. No sé si todavía existe, se puede conseguir, pero es muy importante porque justamente ese periodo, esa película trata de ese momento y termina cuando la unificación de China de las tres guerras. Y esta es la imagen de una escuela de caligrafía, los vemos aquí, los alumnos haciendo caligrafía en cajas de arena, que luego pasan un rasero y vuelven a estudiar la caligrafía. Aquí está el maestro, y lo que vemos aquí son flechas. Les están atacando desde afuera. Es exactamente la guerra afuera y aquí el estudio, el centrarse en el ser. Ninguno se levanta, nadie sale corriendo. Siguen en lo que están. Es una imagen impactante, hermosa y que nos puede transmitir mucho del momento. Vamos a ver ahora esas influencias. El taoísmo. El taoísmo, que es importantísimo, pues influye con el hecho de lo que es la naturaleza, el chi, la energía que muchos sabrán y habrán escuchado nombrar, el yin y el yang, esas dos fuerzas complementarias, y el vacío. El creador del taoísmo es Lao Tse. Esto se traduce como el viejo maestro. Lao Tse es uno de los filósofos más importantes para la civilización china. Según sus estudios más recientes, se dice que vivió en el periodo cuarto antes de Cristo y que fue la época de las 100 escuelas del pensamiento. En realidad Lao Tse es una leyenda, y yo siempre comento que, bueno, las leyendas a mí me encantan. Nosotros decidimos creer o no en las leyendas, cada quien. Yo creo en Lao Tse. Dentro de esa leyenda se dice que su periodo de gestación duró 81 años, o sea, lo mismo que el capítulo del Tao Te Ching, que es su libro. De manera que cuando él nació ya estaba viejito, tenía el cabello blanco, estaba arrugadito y era un sabio. Se dice que tenía las orejas mucho más grandes que las normales. Esto, no sé, yo he escuchado que dicen que las personas muy inteligentes tienen las orejas muy grandes. No sé si es así o no. Pero la cuestión es que, pues, Lao Tse ya nació como un sabio. Y Lao Tse escribió el Tao Te Ching. Bueno, no lo escribió propiamente él. Vimos esa imagen, que la vuelvo a pasar, donde está en un búfalo de agua, porque Lao Tse, que se le conoció como un gran maestro, decidió en un momento apartarse, irse del mundo, de la sociedad, irse a la naturaleza, que era lo que él creía. Y se montó en un búfalo de agua. Y cuando iba en un paso de montaña, pues hubo un guardia fronterizo que lo reconoció, y antes de que se fuese le pidió que escribiese todas sus enseñanzas. De ahí se quedó un año escribiendo, dictando el Tao Te Ching. Se dice que fue el guardia que lo escribió y él dictó el Tao Te Ching, que es el libro del camino de la virtud. En ese libro, complejo a lo mejor de entender, pero muy profundo, lo que más importante podemos recibir es que la naturaleza, y darnos cuenta, es el paradigma taoísta. De manera que la naturaleza, todo eso influye en la pintura. Vamos a regresar a la pintura para no irnos por el camino del taoísmo. Y el paisaje, pues toda la naturaleza cobra muchísima importancia. El paisaje pintado en China se llama San Shui, que es montaña, agua. O sea, siempre estará la montaña, estará la tierra y el agua.
Estos elementos representan también el yin y el yang. Es la composición y el equilibrio entre las formas, los tonos, las pinceladas. Y también la energía, la fuerza vital que se encuentra en todo, absolutamente. Lo que pensamos inamovible, lo que pensamos inhabitado, pues también tiene esa energía, la naturaleza, las piedras. A veces yo a veces pregunto, bueno, ¿qué sería yin, qué sería yang entre la montaña y el agua? Podríamos pensar que la montaña por su grandeza es el yang y el yin el agua, sin embargo no. El yang es el agua porque está en movimiento, el yin es la montaña porque está quieta. Todo es relativo, estamos hablando de la energía. La energía de la montaña es la quietud, la energía del agua está en movimiento y el agua siempre estará presente como cascada, como río, como niebla, como nube dentro del paisaje. Ahora vamos al confucianismo y las 3 perfecciones que nos ofrece esta doctrina. A diferencia del taoísmo, que lo vemos como filosofía, el confucianismo es una doctrina. Y Confucio, que me imagino que todos ya han oído hablar y conocen algo de Confucio, el maestro Kong, vivió y fue contemporáneo a Lao Tse. De hecho, llegaron a encontrarse, a confrontarse. Confucio, su interés principal era una doctrina que se fundamentaba en los principios morales, o sea, lo de él era la sociedad, así como Lao Tse era la naturaleza, Confucio era la sociedad, era mejorar la sociedad. Él iba de un lado a otro, lo vemos en el paisaje, porque iba con sus alumnos de un lado a otro, transmitiendo, enseñando en sus clases, y buscaba mejorar la sociedad. Dentro de este interés, Confucio, anterior a esto, pues para llegar a los exámenes imperiales, para optar por un cargo de ministro, un gran cargo dentro de, como mandatario, pues se pensaba que tenían que ser de familias nobles, que ya tuviesen ese linaje. Sin embargo, Confucio decía que no importaba el origen, que lo importante era la educación, la formación. De manera que toda esta formación adquirió mucho más importancia y sobre todo porque pensaba que lo importante de esa formación fue integral. De esa parte integral de la formación, las artes ocupaban un lugar muy relevante. O sea que el estudio de la poesía, de la pintura, de la caligrafía era importante también para optar por un puesto en esos exámenes que se hacían para optar por los puestos, lo cual le dio mucha relevancia a todo lo que sería estas artes. Yo a veces siempre me pregunto qué sería si ahora nuestros políticos pues también tuviesen que presentar en las oposiciones o para llegar a ser políticos exámenes de poesía, de caligrafía, de pintura. Sería quizás muy diferente la situación. Y dentro de eso pues están las 3 perfecciones, porque sería la poesía, la caligrafía y la pintura. Las 3 perfecciones estoy seguro que muchos han visto estas pinturas donde aparece la pintura junto a la caligrafía. Estos suelen ser poemas unidos con la pintura y la caligrafía, que es en sí un arte. Estas tres perfecciones se unen gracias a los 4 tesoros del erudito, que son el pincel, la tinta, el tintero, que es la piedra de moler, y el papel. Entonces adquieren también muchísima más importancia. El pincel, vamos a ver un poco cómo se hacen, porque en la actualidad estos 4 tesoros se siguen haciendo de manera artesanal. Los pinceles, aquí vemos en la fase se usan diferentes tipos de pelos de animales. Dependiendo del tipo de animal, de pelo, pues será la absorción, la forma del pincel. No se matan los animales, es igual que como cuando sacamos la lana de las ovejas. Entonces aquí se colocan, fíjense, cortados de manera que siempre haya un corazón, una punta, que es la principal, el centro, que hará las líneas, luego se anudan y se encolan a los mangos. No tienen nada de metal, todo es natural. Luego se presentan así. Cuando compramos un pincel chino, japonés, oriental, en Taiwán también hay excelentes pinceles, pues los compramos y vienen así con una tapita que hemos de quitar y tirar. No se usa esa tapita porque el pincel empieza a respirar. Se humedece, luego quedan sueltos, se han de transportar siempre en una esterilla que les dé el aire, el pincel ha de respirar. Una vez usados, se han de lavar bien, con cuidado, nunca jabón ni agua caliente, y se cuelgan.
Es la mejor forma, pero bueno, es un colgador muy bonito, pero puede ser una tablita con unos clavitos. Ahí se cuelga el pincel. El pincel es tan importante, es tan diferente a lo que nosotros conocemos como pinceles occidentales. Es que yo estudié Bellas Artes y mi relación con los pinceles en mis estudios occidentales era muy distinto. Es que ni siquiera pensaba en lo que representa el pincel. El pincel recibe nuestra energía cuando lo usamos. Es parte de nosotros. Quizás podríamos compararlo, hay gente que tiene una pluma muy especial y no la quiere prestar. Entonces eso puede existir también entre nosotros. Ahora fíjense, esta ceremonia que se hace en los templos sintoístas de Japón, que es el Fude-Kuyo, es una ceremonia muy especial donde podemos ver la importancia que tiene el pincel para los calígrafos y los pintores. Cuando el pincel ya no sirve, que han de pasar muchos años, los calígrafos y los pintores los llevan ese día, porque es un día especial, al templo. Se hace una pira, los pinceles se colocan allí y se creman. Y luego se entierran sus cenizas. Estas serían las cenizas de los pinceles de un año específico. Esto es un respeto a los pinceles. No se tiran como basura. No se dejan, o sea, ya no sirven y los tiramos. Nunca se dejan con la tinta seca. O sea, es un respeto al pincel que va a ser parte de nosotros, que nos va a ayudar a expresarnos. Luego viene la tinta, que es el segundo de estos 4 tesoros. La tinta sólida. Voy a hablar de la tinta sólida. Existe la tinta líquida, pero inicialmente la tinta sólida. Es hollín de madera. Estos son pequeños hornos de calcinación. Este es en una fábrica de tinta en Nara, Japón, que es muy famosa. Y ahí están, fíjense cómo están, porque es el hollín. Es igual que el desollinador de una chimenea, que raspa todo ese hollín, pero son hornos en donde se trata que ese hollín esté muy limpio, además se sabe el tipo de madera que es, y luego se amasa mezclándolo con cola de pez. Aquí vemos uno de los donde se va a poner, que es el molde, y cómo están amasando. Aquí tenemos unas imágenes muy impactantes. Estos son los moldes donde se va a prensar luego la tinta. Se está metiendo, esto es una gran barra de tinta, porque hay barras de tinta muy grandes. Estas serían las más sencillas, y luego se pintan. Entonces, cuando se van pintando a mano, como decimos muchas veces, trabajo de chino, pero este es un trabajo también muy meditativo. Yo he estado en estos lugares donde están pintando las tintas, no todas son pintadas, y el ambiente que hay es de concentración total. Entonces, luego que tenemos la tinta se ha de diluir y existe la piedra de moler o tintero. Estas son las piedras donde se muele la tinta, son piedras especiales. Fíjense los tamaños de piedra que puede haber, porque esto es un arte, Hay personas que cobran, coleccionistas que compran esto, no que cobran, como colección, a lo mejor no para usarlos, porque hay maravillas de piedras grabadas. Entonces es una piedra particular, como les decía, que está en el fondo de los ríos y que tiene un poro muy especial, que es como una lija muy, muy fina. Aquí estamos viendo cómo se está grabando una piedra y la tinta se muele en ese tintero, en esta piedra. Esta sería la más común que podemos encontrar en muchas partes. La parte esta, no todas son así, hay unas que son totalmente planas, se conoce como colina, y la parte de abajo, esta que decae, es el mar. Aquí se muele la tinta y luego va cayendo aquí lo que llamamos el mar, y aquí pueden estar los negros y aquí los grises. Tenemos aquí un par de tinteros que están grabados, son verdaderas joyas de arte. Esta parte hundida aquí sería el mar y aquí la colina. Luego el papel, el cuarto. Esto fue inventado en China por un eunuco de la corte ya en el primer siglo de nuestra era. Fue un proceso muy interesante, también les invito a que lo busquen para no extendernos tanto. Se sigue haciendo artesanalmente y aquí vemos unas fábricas de papel en China, que pueden ser papeles muy grandes. Hay algunos que ya se hacen con máquina en rollo, pero la mayoría son papeles totalmente artesanales. Es diferente que el papiro y que el pergamino. ¿Ves? Es un papel de fibras naturales que tiene un proceso muy interesante de fabricación. Aquí el papel se introdujo en Japón alrededor del siglo XV, también cuando llegó la caligrafía. En Japón, pues también se desarrolló su propio método con sus fibras naturales y se hace un papel muy exquisito.
También vino junto con la propagación del budismo y se extendió mucho para los documentos oficiales y religiosos, también con la escritura. Esta es una de las, digamos, diferentes tienditas o tiendas donde venden estos 4 tesoros del erudito. Vemos estos pinceles inmensos, todo tipo de pinceles. Este es un puestito en la calle, esto ya es una tienda mucho más sofisticada. Y aquí les muestro este pincel. Este pincel, si se fijan, no es de pelos, es de esponja, porque este se usa para pintar con agua sobre el cemento en las calles para practicar caligrafía. Estos son verdaderamente piezas de colección. Y luego tenemos los regalos de Oriente, los cuales digo, no, estos mejor no comprarlos. ¿Por qué? Porque son más bien artesanía, son souvenirs. Entonces los pinceles no son buenos, generalmente no son buenos. Estas tintas que son de colores, pues es un problema, tendrías que tener una piedra para ir moliendo, es mejor utilizar acuarela si se quiere usar color. Y aquí a veces sirve la piedra, vienen con diferentes cosas y generalmente nos regalan para una persona que sabe que le gusta el arte, pero si son ustedes mismos y lo quieren comprar, pues es mejor comprar los pinceles sueltos. Y aquí vemos la tinta líquida que también hay y que es también muy utilizada, sobre todo si se va a hacer grandes cantidades de tinta. Ahora vamos al budismo, que estábamos con las influencias. El budismo tiene la sencillez, la austeridad, la tinta negra, prescindir del color, el vacío. ¿Cuándo llega el budismo a China? A ver, podemos pensar que en China existía el taoísmo, el confucianismo, y que China era de verdad un país, y sigue siendo un país como que tiene todo. Entonces, entrar en una nueva filosofía, por decirlo así, una nueva doctrina era muy difícil. No había una apertura para estas nuevas ideas o nuevas formas de pensamiento, de sentir. Entonces, ¿cómo entra? El budismo nace en India, no lo olvidemos. Pues va a entrar a través de la ruta de la seda con los comerciantes. Son los que van a ir introduciendo poco a poco. Lleva unos 300 años para que empiece a ser aceptado. Y se le llamó doctrina en imágenes porque estos comerciantes, pues, traían estampitas de Buda y las iban mostrando, y era un poco así como llegó. No es que hubo un proceso de introducir el budismo en China, no. Yo creo que hubiese sido rechazado. Entonces, ya para finales del siglo V, pues ya había en China más de 30.000 templos budistas, pero eso fue un largo trayecto para que llegaran allí. Lo que fue la ruta de la seda, existen y podemos ver muchísimas imágenes de Buda, porque se puede decir que fue también una ruta de la entrada del budismo en China. En esta época ahora quería hablarles de la dinastía Tang. La historia de China es muy amplia, es muy extensa, son cantidad de dinastías que nos pueden confundir muchísimo. Yo no voy a entrar en historia porque quisiera hacer que fuese más ameno todo lo que les estoy transmitiendo, contando, compartiendo. Esta es la época, la dinastía Tang tenía que nombrarla porque es la época del máximo esplendor para la literatura, el arte, la poesía, los poetas de la dinastía Tang, hay libros enteros sobre esta poesía. Y también recibieron apoyo de los intelectuales confucianos y también del taoísmo y del budismo. Aquí nos unimos con todas estas filosofías y doctrinas. Además, al principio de la dinastía, el emperador de ese momento decide elegir la pintura como el principal medio propagandístico del país. O sea, la pintura también en Occidente fue un medio de propaganda religioso y también de los reyes, de las monarquías, ¿verdad? La pintura era la fotografía. Y la pintura de paisaje, esto es muy interesante, porque siempre apareció también en China, al igual que en Occidente, como fondo de los personajes importantes. O sea, si era, pues la pintura era el medio de propaganda, pues eran los personajes que tenían que dar a conocer, y atrás estaban los paisajes. Pero hubo un momento en que el paisaje se convirtió en tema, y ahí se llamó montaña-agua. Entonces, el paisaje deja de ser un fondo para ser un tema principal. Ahí influenció muchísimo el taoísmo. Entonces, según los antiguos textos de este periodo, y también después viene la dinastía Song, famosísima por sus paisajes, a través de la pintura podemos llegar a vivir la experiencia de entrar en el paisaje. Esto se lo digo yo también dentro de mi experiencia y se lo comunico también a mis alumnos. Cuando empezamos a pintar el paisaje,
entramos en él. Y se mencionaban 4 formas de paisaje: los de belleza cercana, los agradables desde la distancia, los que invitan a pasear o aquellos que invitan a vivir. Eso lo dejo así porque creo que no tengo nada que explicar al respecto. Y aquí vamos a hablar de un pintor del 900 que se dedicó en gran medida a la pintura del paisaje. Ya es mucho más adelante cuando ya el paisaje, digamos, empieza a ser un tema en sí, como les he dicho. Y aquí he puesto al lado derecho una pintura de paisaje de Leonardo da Vinci, que según entiendo es el primer paisaje que aparece por sí solo en nuestro arte occidental. Y fue pintado en el 1473. Anteriormente el paisaje, al igual que en China, solo que muchísimos años antes, era el fondo del personaje que se quería mostrar. Este paisaje de Leonardo, pues a mí me impresiona porque le siento cierta similitud, no sé si es que yo quiera encontrársela con estos paisajes primeros chinos. En esta época, estamos volviendo a la dinastía Tang, bueno, surge un tipo de pintura conocido como Pomo o Hatsuboku en japonés, que es la pintura con tinta salpicada, un estilo. Pero fíjense, esto está pintado en 1200 y no se conoce exactamente el origen de esta pintura, pero se refiere que en la dinastía Tang ya existía porque hubo un artista chino, Wang Mo, que pintaba con esta técnica. Lo que pasa es que no hay pinturas de él, pero hay un texto escrito sobre él que da a entender que pintaba de esta manera. Y este texto dice: antes de pintar un paisaje, Wang Mo bebía mucha cantidad de vino. Cuando ya estaba borracho, comenzaba a salpicar tinta sobre la seda. Mientras reía y cantaba, creaba manchas con su pie y sus manos y tiraba tinta usando el pincel. Resultaba que en algunas partes habría mucha tinta y en otro quedaría más diluida. Siguiendo estas formas, comenzaba a delinear las montañas, rocas, nubes y niebla, a veces bajo la nieve y a veces en la lluvia, usando la misma espontaneidad con la que el mundo crea las cosas. Observarlo era igual que ver a la deidad creando. Este texto antiguo nos indica que ya se pintaba de esta forma en la dinastía Tang. Lo más maravilloso para mí es que fuese aceptado como una forma de arte. Luego aparecieron los monjes pintores. Como les dije, el budismo Chan en China, que luego llegó a Japón, y fue el budismo Zen, pues se interesó mucho por este tipo de pintura monocroma como vía para encontrarse, como el vía de práctica. El Zen es una práctica. El Zazen, que es la meditación, es la práctica principal, pero existen otras vías que se pueden practicar y una de ellas es el arte, la pintura, como encuentro con el propio espíritu. Y aquí vemos a la izquierda estos 6 kakis que son muy conocidos como artes allá a nivel mundial, o sea, se han reconocido. Es de Muki Fashan, es un monje budista Chan, uno de los principales representantes del estilo espontáneo en la pintura china. De sus obras, pues esta quizás es la más relevante y fue pintada en el siglo XIII. Son 6 kakis. Si los vemos, no tienen todo aquello que estudiamos cuando estudiamos arte: luz directa, luz indirecta, sombra proyectada, sombra propia, nada. Son 6 tonos distintos, uno más abajo, los otros arriba. La composición es maravillosa, es simple, es sencilla y puede hacer arte contemporáneo también. Luego el loto. El loto es el símbolo de la enseñanza, o sea, de la enseñanza budista. El loto representa, pues es una flor que atraviesa todo el lodo, el fango, porque crece en pantanos y cuando surge arriba está impoluta, limpia. Es el viaje del alma, como metáfora. Surge a través de estas aguas fangosas. Significa como esta limpieza, ¿verdad?, que podemos alcanzar a pesar de lo que nos toque atravesar en la vida. Este pintor japonés, Sesshu Toyo, él estuvo también monje budista. Vamos a ver aquí algunos monjes budistas Zen. Es uno de los principales expositores de la pintura salpicada, esa pintura que vimos, ¿verdad? Él viaja
a China por un tiempo y estudia cuidadosamente los principales estilos tradicionales de pintura china. Visita varios monasterios y de hecho hay un mural de él en el Palacio Imperial de Pekín, por lo cual es muy importante y fue reconocido en China. Cuando regresa a Japón, se observan ciertos cambios en sus composiciones, basadas en el estilo chino. Y bueno, su estilo de pinta salpicada que ya hemos visto, también todo esto deriva del Sheji, aquel estilo más libre de pintura que conocemos. Yo siempre les voy a invitar y pondré una lista de estos pintores en lo que es aquí acompañando el vídeo, para que puedan buscarlos más y no profundizar tanto, ahora no tenemos tanto tiempo. Hasegawa Tohaku fue quizás un sucesor de Seishu, ¿verdad? Su obra también es maravillosa, recibió mucha influencia de Seishu y quiso incluso reclamar sus derechos como su quinto sucesor, que no se le dio, pero definitivamente estuvo marcado por Seishu. Esta pantalla de 6 pliegues es Tesoro Nacional del Japón. El título es Pinos y es una pintura que es la primera pintura de su escala, donde solamente se representan pinos como tema. Sengai Kion es también un monje zen japonés. Se hizo monje a los 11 años. Y llegó a ser abad de un templo budista muy reconocido, muy importante, y se interesó mucho siempre por la pintura y desarrollando su propio estilo, en donde quizás lo veremos en la siguiente imagen, destacó mucho por su humor. Era un espíritu libre, y esta obra, que es El Universo, es quizás la obra más simbólica y representativa por la que se le conoce más en Occidente. Esta obra incluso muchísimo escrito, es tan sencilla, un círculo, un triángulo y un rectángulo. El título del Universo no se lo puso él no habló de su obra, pero ha sido estudiada, quizás tratando de explicarla simbólicamente. El triángulo es como la parte intelectual, el cuerpo tiene muchas interpretaciones, pero podríamos ver el triángulo como el cuerpo intelectual, esta necesidad que tenemos de intelectualizar, mientras que el rectángulo formado por 10 triángulos sería el cuerpo físico, los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra. Y el círculo, pues, representa el infinito, sería el cuerpo espiritual, la base de todos los seres. Pero ya les digo, son interpretaciones dadas por otras personas. Él no dijo nada escrito sobre esta obra, que ha llegado a ser tan importante en el arte mundial. Y este es el Haiga, el poema o pintura japonés, que nos puede recordar a las 3 perfecciones de pintura, caligrafía y poema. Realmente el poema japonés, que se conoce también a veces como haiku, y son obras también de Sengai. Aquí es donde vemos el humor de él. Este que tenemos aquí, la rana en meditación, él nos dice el sentarse en meditación. Al sentarse en meditación uno se convierte en Buda. Pero vemos que la caligrafía, todo el poema que lo acompaña o el haiku, pues está un poco en armonía con la composición. Se integra en ella, y también lo que es la pintura es más humorística, pero todo lo que es el Haiga, este no es de Sengai. Aquí tenemos el poema también escrito en hiragana, es uno de los silabarios japoneses. Y la pintura que acompaña al Haiga tiene un tono un poco más ingenuo y, como hemos dicho, más de humor. Ahora vamos a ir a lo que sería el método, el camino de aprendizaje. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se transmite este arte? Es diferente que aprender una técnica. No se ve como el aprendizaje de una técnica, sino como un método. De hecho, la palabra método, que tiene su origen en el griego, deriva de los vocablos meta, más allá de, y odos, camino, senda. Es el camino para llegar más allá de. Y este es el libro, El jardín de la semilla de mostaza, el antiguo manual de pintura china. Este ejemplar está traducido, se puede conseguir actualmente al inglés. Los originales eran varios libros, donde están los libros del bambú, de la orquídea, ahora lo vamos a ver.
¿qué encontramos en ese libro? Esto fue una de las cosas que a mí más me impactó. Yo hago ahorita un pequeño paréntesis, porque yo estudié Bellas Artes en México, y era muy distinto, aprendíamos técnicas. Cuando yo abrí este libro por primera vez, yo empecé a incursionar más por el Tao Te Ching y por la filosofía, pero cuando abrí el Jardín de la Semilla de Mostaza y leí las palabras del maestro Lu Shai, pues quedé tocada, porque nos decía, aquel que está aprendiendo a pintar debe primero aquietar su corazón. Así logrará esclarecer su entendimiento y aumentar su conciencia. Ha de esmerarse en aprender que el corazón y la mano van juntos en armonía. O sea, cuando yo estudié Bellas Artes, a mí nadie me habló de esto. Aquí se habla también del espíritu, del corazón. Lo que les hablaba del pincel, el corazón y la mano van juntos en armonía. Hay una frase que dice, si tu espíritu está bien, el pincel le seguirá. Aquí se hablaba de la energía, del espíritu, relacionado con el arte. En este libro también, dentro de la discusión sobre los fundamentos de la pintura, el maestro Lu Shai dice, en medio de aquellos que estudian pintura, algunos se esfuerzan por alcanzar efectos complejos, mientras otros prefieren lo elemental. Ni la complejidad ni lo básico son suficientes. Algunos aspiran a la destreza, otros son escrupulosos. Ni la destreza ni el cuidado extremo son suficientes. Algunos otorgan una gran importancia al método, mientras otros presumen de prescindir de métodos. No tener método es deplorable, pero depender enteramente de un método es peor. Primeramente se debe aprender a observar las normas fielmente. Más tarde, modificarlas de acuerdo con su luz y capacidad. La finalidad de todo método es transmitir que no se tiene método. En esta imagen, que es la primera imagen que yo pongo a mis alumnos, es el primer modelo que doy, que es el Jardín de la Semilla de Mostaza, solamente quiero comentarles estas dos vegetaciones. Estas las saltaremos, que es como una zarza. Pero en estas, aquí no vemos ni grises ni color. Es negro sobre blanco, es el trazo puro. Sin embargo, si yo les preguntara a ustedes, esta vegetación de aquí, ¿qué les transmite? ¿Qué me podrían decir en cuanto a color, temperatura, sentimientos, estación del año? En comparación con esta, lo mismo. ¿Qué dirían aquí? Yo por lo menos, diría verano, seco, colores tierra, madera, aridez, sentimientos áridos también. Esto, verde, fresco, frondoso, o sea, es otro sentimiento y no tenemos esos colores de aquí. Sin embargo, el trazo transmite. Eso es lo que quiero decirles yo, transmitirles yo también. Como el trazo único del pincel puede transmitir. Y ahora vamos a los 4 honorables caballeros. En este método, la naturaleza es importantísima, es el modelo para aprender las pinceladas, para aprender a usar el pincel, los trazos. Y estos 4 honorables caballeros son los primeros, son los que abren las puertas. Ellos son el bambú, la orquídea, el crisantemo y el ciruelo. Y no están elegidos al azar, no solo por lo que enseñan en sus pinceladas, sino por todo lo que representan, por las virtudes que tienen y que nosotros tendríamos que aprender y desarrollar mientras los pintamos. El primero es el bambú. En cada uno he puesto como 2 estilos de pintura del bambú. Representa el verano. El bambú es importantísimo. El bambú, quiero explicarles por qué es importante y por qué yo empiezo con él para enseñar esta pintura. Porque el bambú, cuando se planta un bambú, se pueden esperar 7 años a verlo surgir, a verlo empezar a crecer. Pero una vez que empieza a crecer, dependiendo del tipo de bambú, puede crecer 1 metro al día. Puede alcanzar su altura total muy rápido, porque toda esa fuerza la tiene porque ha estado mucho tiempo formando sus raíces, que son sus bases. A veces queremos aprender algo rápido y no nos damos cuenta de la importancia de dedicarle ese tiempo a la formación,
al crear raíces para luego tener la fuerza y la energía condensada, porque una vez que crece el bambú, es casi prácticamente indestructible. Tiene muchísima fuerza y otra de sus virtudes es esa fuerza, esa entereza que tiene, pero su gran flexibilidad. Como les dije con los pinceles, es muy difícil romper un bambú, pero es muy flexible. Cuando cae la nieve, el bambú se va inclinando con todo el peso de la nieve sobre sus hojas, pero cuando ya llega a un punto en que podría romperse, se endereza y suelta la nieve. Es la flexibilidad lo que le otorga la fuerza. A veces pensamos que es una virtud ser inflexible. No, ser flexibles es lo que nos va a permitir mantenernos en pie. Entonces también entre un tramo y otro conocemos los nudos del bambú. En el medio está el vacío. Ese vacío es el que le da la fuerza y se dice que entre nudo y nudo son las etapas de la vida. La orquídea silvestre, la orquídea que crece naturalmente en China, representa la primavera. Es una orquídea muy pequeñita que crece entre las piedras y en realidad el que quizás la alabó más al principio fue Confucio. La orquídea representa la modestia, es la sensibilidad, la delicadeza, pero ella crece sola, de manera que también representa la resistencia, la autosuficiencia. ¿Y por qué representa la modestia? Porque es pequeñita, pero está escondida, no se muestra, es humilde y es hermosa. Es quizás lo que más debemos notar en ella para nosotros desarrollar esa modestia y esa fortaleza de poder crecer en lugares inhóspitos manteniendo nuestra belleza. El crisantemo, que es el otoño. El crisantemo representa la unión. Es el principio de unidad en la filosofía taoísta. Cada pétalo es la flor y la flor está en cada pétalo. Cuando se pinta se ha de tener muy presente el centro, la integridad. El crisantemo es oriundo de China y cuando llega a Japón, pues la familia real japonesa imperial lo toma como símbolo de esa familia, porque representa la unión entre la familia, entre la sociedad, entre los amigos. Eso es el crisantemo. Y crece en un momento donde muchas flores ya no crecen porque es del otoño. Entonces también representa esa fortaleza. El ciruelo florido, que es el invierno. Aquí he puesto la manifestación de la naturaleza heroica que se enaltece en la pintura, la literatura y la poesía china. Todos estos caballeros aparecen también en la poesía. Es resistente a renovación, pero lo que te quiero decir es que si vemos un ciruelo que no tiene flores, parecería un árbol que ya está muerto, o sea, que no va a dar flores. Sin embargo, cada invierno, el ciruelo florece. Cuando florece, pues la nieve incluso puede caer en sus flores. Hay que diferenciarlo del cerezo japonés. El cerezo japonés florece en primavera, el ciruelo en pleno invierno. ¿Y qué representa? Pues representa la capacidad que tenemos de volver a florecer, sea cual sea nuestra edad. Nuestra vida tiene la energía para seguir floreciendo en cualquier momento. Y esto es importante tenerlo presente. Estos son los 4 caballeros y sus enseñanzas, y a través de ellos entramos en la pintura. Ahora voy a hablar de los pintores, que los voy a nombrar. Se pueden catalogar entre literatos, individualistas, excéntricos y contemporáneos, y muchos más. Vamos a comenzar por los pintores que ya no están. Y nos vamos pues muy atrás y vamos a hablar de la pintura de los literatos. Su Shi o Su Tong Po es uno de los grandes pintores chinos. Los literatos, ¿qué era la pintura de los literatos? Pues era un género de pintura tradicional por los funcionarios académicos, así como les he dicho que había que presentar exámenes para entrar y se tenía que pintar, todos podían pintar y hacer caligrafía, era algo que tenía que cultivarse. Pues esta sería la pintura de este grupo de literatos que también se caracterizaban por un tratamiento más expresivo y subjetivo de la realidad. Estos grupos se reunían a veces, y no sé si tienen referencia del famoso cadáver exquisito, ¿verdad?, que existió en Occidente. Era cuando varios artistas se reunían para pintar una obra. Pues los literatos también, los letrados, se encontraban no solamente para hablar
para intercambiar ideas, sino también para pintar. Y aunque estos no representan lo máximo en la pintura china, digamos, no es que hayan muchas obras de los literatos, pues es interesante y a mí me gustaba compartirlo, porque aquí vemos diferentes poemas y caligrafías, muchos sellos, y esta fue una obra pintada entre varios. Entonces es una característica que podemos ver en la pintura de los literatos o los letrados artistas. Aquí tenemos un artista, una mujer pintora china. Les quiero decir que no es que fuesen muchas las mujeres pintoras, sí habían, pero algo del confucianismo es que pues no se consideraba el arte como un arte para las mujeres. Sin embargo, hubo varias pintoras y muy reconocidas. Esa es una de ellas, Huang Taozhen, que se le atribuye ser la más famosa de las pinturas y calígrafas en la historia de China. Y no solamente por su talento para pintar y para su caligrafía, sino porque ella escogió como un tema muy principal en su pintura el bambú. Y el bambú se pensaba, tenía la inclinación de que era un tema masculino. De manera que muy pocas mujeres, por decir, casi que ella era la única que pintaba el bambú, pero no solamente que pintaba el bambú, sino que ella fue la primera que metió el bambú, o sea, pintó el bambú dentro del paisaje. O sea, el paisaje no se usaba pintar el bambú y ella creó estos bosques de bambú en la niebla y en la lluvia. El enfoque de la pintura de ella del bambú es un enfoque particular que abre el bambú al paisaje. Y ella en algún momento deja escrito: jugar con el pincel y la tinta es algo masculino, se consideraba masculino, pero yo pinto. Diría alguien que soy una transgresora, pues más de uno lo diría. Sin embargo, que fue muy, muy reconocida. Ella logró, digamos, encontrar su lugar dentro del arte chino y ser respetada como una gran artista. Luego está Xi Tao. Xi Tao fue un monje pintor, pero también fue un investigador de arte, por supuesto calígrafo, todos eran calígrafos, y escribió una obra muy importante, el discurso acerca de la pintura por el monje Calabaza Amarga, que era su seudónimo, uno de sus seudónimos. Ese libro se puede encontrar en castellano, y yo creo que es muy interesante los que estén interesados en este tema de buscarlo y leerlo. Plantea lo de la pincelada única, plantea muchísimos temas que aquí pues no podemos extendernos, pero vemos cómo es muy particular también su forma de composición, la forma en que deja el blanco en las nubes, pero también su pensamiento es importante. Aun cuando no se sepa cómo fue llevada a cabo, la pintura responderá a las exigencias del espíritu. Está dentro del pensamiento de Xi Tao. Xu Ta, que también conocido como Papa Shanren, su obra ha tenido una gran influencia en la pintura china del siglo XX. Yo aquí les quiero mostrar, hay cosas interesantísimas, como este pez junto a esta piedra. Aquí no hay agua, sin embargo el pez está vivo, está nadando, no necesitamos mostrar el agua. Prescindimos de muchos elementos y sin embargo se puede transmitir. Y esta piedra para mí es impresionante, estar pintada en esta época, porque para mí es una piedra cubista, yo la llamo la piedra cubista. Xu Ta representa para muchos un antes y un después en la historia de la pintura china. Aquí el cubismo llegó después del impresionismo, sin embargo, eso estaba pintado en el 1600 y, como vuelvo a decir, me repetiré mucho, reconocido como arte. Chen Xu es también otra pintora china, que fue definida como un ejemplo de virtud confuciana, o sea, de manera que las pintoras encontraron su lugar en el arte, las mujeres, y bueno, pintaba también junto con su familia, ella estaba muy unida al arte. Ahora, aquí hay una característica, algo que les quiero comentar, o quizás un detalle, que es que las mujeres pues no era muy común que viajaran, no podían viajar con facilidad, o sea, a lo mejor se trasladaban por algo muy puntual de un lugar a otro, de manera que no tenían oportunidad de ver los grandes paisajes chinos, y ella quería pintar el paisaje, de manera que ella empezó a estudiar a los paisajistas, o sea, a los maestros,
las pinturas de los literatos. Ella empezó a pintar y a viajar a través de la pintura. Esta fue su manera de viajar, pintando los paisajes de los maestros antiguos. Esta es una obra de ella, leyendo I Ching en un estudio de montaña, y también tiene otro tipo de obras. Aquí vemos muchos sellos que les voy a comentar de una vez, y también poemas. Los sellos no solamente son del artista, pueden haber uno o dos del artista, uno puede ser su nombre, otros son aforismos, sino también hay sellos de los que adquirían las obras de arte. O sea, si esta obra pasaba a manos de otra persona, pues esa persona le ponía su sello, ya sea por adquisición o por tenerla, pues le iban poniendo los sellos. Por eso a veces vemos muchos sellos en una misma obra. Luego aquí está un excéntrico. Los excéntricos eran los que pintaban con los dedos. Se tiene referencia a este primer pintor, San Sao, el pintor que comenzó a pintar con los dedos alrededor del 7050 de esta era, ¿no? No hay pinturas de él, pero sí se sabe que pintaba con los dedos. Este pintor que vemos aquí se los presentaré más adelante, es actual, pero sí hay obras de Cao Chi-pei, que es una de estas obras, y que empezó a pintar con los dedos después de que comenzó a aprender la pintura china al estilo tradicional. Decidió pues meterse excéntrico y a pintar con los dedos, dejándose crecer las uñas, porque se dejaban crecer las uñas y se las dejan crecer para poner allí la tinta, como estas plumillas que tienen la tinta, y hacer poder estos trazos tan finos. Esta pintura está hecha con los dedos. Luego veremos este pintor más adelante, porque está vivo y voy poniendo los pintores vivos pues ya al final. Esta es una pintora japonesa, Ike Yokuran, calígrafa, poetisa, y ella era de Kioto y fue una de las pocas mujeres a estar en una guía muy conocida del periodo Edo, ¿Quién es quién?, en Kioto. Fue admitida dentro de la escuela Nanga. Esta era una escuela de pintura que tenía la característica de que aceptaba mujeres, porque las consideraba semejantes al hombre. O sea, esto es algo importante en esta época, ¿no? Y todavía en la actual. Entonces, es una escuela de la pintura japonesa, donde ella fue admitida, y en esta obra vemos su manera de los trazos, cómo son parecidos a la propia caligrafía. Hay una similitud, una sensación, una sensualidad entre los trazos caligráficos y los trazos, que en este caso es la orquídea. La obra de ella también se centra en el paisaje, pero esta escuela Nanga idealizaba el paisaje, era una característica de esta escuela, es una pintura idealista. Y también pues tiene muchos abanicos. Ella pintó muchos abanicos con estos paisajes donde existen los trazos, los poemas, otra vez con el hiragana, y una pintura idealista que era muy característica de esta escuela. Luego tenemos aquí a Cixi, la emperatriz regente. Yo creo que muchos vieron a esta emperatriz y vieron la película El último emperador. Ella aparece al principio, que es la que manda a buscar a Puyi, a este niño pequeñito, para que fuese el emperador. O sea, que ella fuera la última emperatriz como mujer, también pintora y calígrafa, porque ya sabemos que tenía que tener esos estudios, y además no solo el estudio, era esa sensibilidad para la pintura. Aquí vemos una obra de ella. Esta mujer es muy importante y yo les invito a que busquen todo lo que ella hizo, si les interesa, dentro de su regente como emperatriz. Pero en esta pintura de ella, este es su sello, que siempre lo ponía como en el centro. A mí me parece importantísimo cómo vemos el loto metido dentro de una maceta. Aquel símbolo que vimos de espiritualidad tan importante, sale del estanque y lo meten en una maceta. Estas interpretaciones son mías, pero yo se las transmito. Cada quien lo puede interpretar a su manera, pero hay algo así como que a mí me aflige cuando lo veo en una maceta. No solo eso, sino la mesa. La mesa está hecha con ramas de ciruelo florido. O sea, es como toda esa transformación de la naturaleza a un objeto, a la mesa. Esta obra se encuentra en Valladolid, en el Museo Oriental.
y a los que puedan ir les invito a visitarlo, porque es muy interesante y es un museo poco conocido, está muy cerca de la estación del tren, así que cuando vayan a Valladolid no dejen de ir, les vuelvo a decir si les interesa este tema. Y ahora vamos a Chipa Ichi, uno de los más importantes pintores contemporáneos. Allá estamos en el 1900, también con la emperatriz. Chipa Ichi es un ser especial. Vemos su pintura. Ustedes sigan investigando para que vean más. Yo no me puedo expandir con cada uno, pero yo quiero ver sus pinturas. ¿Cómo están? Pintó del blanco, pintó las ranas, era el pintor de las gambas o decimos también camarones, ¿verdad? Y aquí lo vemos pintando con su gato. También yo creo que fue muy importante para la pintura contemporánea china. Y algo que me conmueve eso también es que vemos las acelgas con los insectos, los pollitos, que les vuelvo a decir, aquí todo es sobre blanco, su caligrafía muy particular. Y él decía, las pinturas han de ser algo entre la semejanza y la desemejanza. Y hay algo bellísimo que él deja escrito con referencia a nuestro anfitrión, Xu Wei, no nos olvidemos de él. Quisiera haber conocido a Xu Wei para molerle la tinta y prepararle el papel. Él no dice, quisiera haber estado en la época de Xu Wei para que me enseñara. No, él ya ha recibido a través de la pintura. Él quiere servirle a Xu Wei. Él quiere molerle la tinta, prepararle el papel. Y Picasso comentaba que él nunca había ido a China porque él no quería que lo compararan con Chipa Ichi. Ahora le dejo este pensamiento de Chipa Ichi tan hermoso con relación a Xu Wei y esta reflexión de Picasso cuando el arte oriental empezó a ser conocido en Occidente. Aquí tenemos a nuestro excéntrico actual, que todavía pinta, que heredó esas habilidades de pintores anteriores, y aquí vemos una pintura hecha por él. Aquí lo vemos pintando cómo utiliza sus manos, el dorso, la palma, las uñas para crear estas pinturas. Todas estas tradiciones se mantienen vivas en algún lugar de China. China ha cambiado muchísimo. No podemos llegar allí y esperar ver toda esta cantidad de arte. Pero si nos adentramos, sobre todo en la parte más rural, encontraremos estos artistas que mantienen su autenticidad. Vamos a empezar con los pintores que están vivos, actuales. Bueno, el anterior también, fíjense. Este pintor, Liu Kuchun, paisajes de montañas nevadas, ese es su tema. La modernización de la pintura china, es el promotor. Él dice, imitar lo nuevo no puede reemplazar, imitar lo antiguo. Copiar del arte occidental no puede reemplazar la copia del arte chino. El arte chino sí es un arte de copia, pero es un arte de inspiración. No se copia, simplemente se va transformando. Y vamos a ver aquí algo muy interesante, que es como cuando se toma un tema y se empieza a transformar. Estas son sus montañas nevadas. ¿Cómo empiezan a transformarse? Sigue usando la tinta, sigue usando el agua, el papel de arroz, los trazos. A medida que va siguiendo en su tema, se van transformando, van llevando a la extracción, pero nos siguen manteniendo la sensación de la nieve en las montañas. Entonces, aquí hemos visto un proceso, un trabajo en tinta de un pintor actual con formación en pintura tradicional. Cai Guoxiang estuvo en el Museo Guggenheim de Bilbao, estudió escenografía, o sea que tiene como toda una formación de escenografía, pintor y es artista, y vamos a ver también sus performances. Aquí vemos una de sus pinturas, quizás, no sé si las primeras, pero está pintando en unos grandes formatos en papel sobre la pared y mantiene todo el espacio húmedo con humidificadores para poder seguir pintando estos grandes paisajes que nos refieren más a la pintura tradicional. Pero luego él empieza a indagar más. Aquí vemos, esta es una obra de él muy grande, por eso se nota su formación como escenógrafo. Y vamos a ver cómo está hecho esa pintura. Aquí podemos descubrir caras, formas, todo esto que vemos aquí. Pues usando la pólvora. Hace toda esta preparación de pólvora sobre una superficie. Recordemos que la pólvora
También es un invento chino, o sea que él usa sus propios elementos, sustituye la tinta por la acción de quemar. Quemar dejando esas huellas, todas esas señales que hemos visto, pero antes lo vemos, ha hecho todo el dibujo para que cuando se queme, se creen las formas. Aquí vemos esta pintura y esta instalación. Bueno, esto no puede ser una pintura, esto está hecho todo con la pólvora. Podemos distinguir algunas formas de lobos. Esta instalación es muy impactante, que la tuvo también en el Guggenheim. Son lobos, no son disecados, son creados, pero es una manada de lobos y es ver cómo la manada sigue, continúa en una línea, se estrella contra un cristal. Esto es muy impactante. Caen, se reponen, se recuperan y continúan. Y esto está reflejado en esta obra hecha con la pólvora. Esta obra también es de él, no es pintura, pero tenía una cantidad de instalaciones que ya no son pintura, y es muy impactante también. Yo tuve la oportunidad de verla de cerca, porque toda esta figura que está aquí son cerámicas, son porcelana más bien, son figuritas de porcelana de una diosa china, la misma diosa, y es un barco encallado. Puedo hablar que esta es mi interpretación o mi sentir, pero es como un barco que encalla con toda esa simbología, con todo lo que representa estas deidades chinas. Un cargamento que seguramente va a otro lugar, encalla y se destroza. Ahora tenemos a Cao Xinjiang. Es escritor y pintor, ha sido premio Nobel de Literatura por su obra La montaña del alma, que también los invito a leer. Y su pintura es muy particular, trabaja con grandes manchas, siempre monocroma, y utilizando las técnicas tradicionales. Crea un estilo muy propio, muy especial, de un simbolismo que puede conmover, porque siempre aparece, o generalmente aparece la figura humana en soledad, frente a estos grandes manchas que pueden sugerir paisajes, cada quien lo puede interpretar. Son papeles chinos de gran tamaño, donde la tinta se va diluyendo, y él nos describe, se escribe en el rostro, la soledad es una condición necesaria para la libertad. Estas son otras pinturas de él, también de su palabra. El arte es un refugio donde el espíritu vuela. Tenemos estos juegos de la tinta, estas transparencias, y siempre trabaja con muchas tonalidades, pero sin color. Li Huaiji. Aquí vamos a los paisajes chinos ya presentados de otra manera. Él se fascinó por los paisajes de la dinastía Shang, por aquellos paisajes, y su formación es de pintura tradicional, pero llegó a crear su propio estilo. Vemos estos maravillosos paisajes hechos con tinta, con otra perspectiva, con otra visión. Ya son paisajes absolutamente imaginarios y de otros mundos. Liu Dan es del estilo meticuloso y realista. A mí me impresiona ver en esa imagen cómo pinta con la camisa blanca impoluta. Y aquí volvemos a ver aquel estilo que vimos al principio, el meticuloso, pero también nos refiere un poco al arte hiperrealista. Trabaja también con tinta, los mismos materiales, su caligrafía también muy prolija. Y aquí tenemos un trabajo de él que también me parece fascinante. Esta es una de las piedras conocidas como piedras de los eruditos, que son muy importantes en China, y él hace un recorrido visual, pictórico, de 360 grados de esta piedra. O sea, si nosotros vamos dándole la vuelta a la piedra y giramos a mirar a la pared, esa será la cara que estamos viendo de la piedra. Este es uno de sus trabajos, quizás, que ha tenido bastante impacto, aunque tiene muchísimas cuadros, y por eso les invito a buscarlo a través de Google. Tenemos aquí otro pintor que trabaja con su formación en pintura tradicional, y vemos cómo trabaja también en vertical, que se puede trabajar con tramas. Aquí estamos ya descubriendo que son raíces, ¿verdad? Busca un equilibrio entre la pintura seca y la húmeda, que es importantísimo en la pintura china, porque los grises pueden ser secos, y es toda una forma de trabajar. Y vemos en él cómo
hemos visto las raíces, se interesa por el tema de los árboles, la madera, pero como nos muestra aquí un mueble hecho en madera y adentro está su origen, el árbol. O sea, él crea estos muebles porque tiene un gran conocimiento sobre los objetos clásicos, el estudio del erudito tradicional, pero también trabaja con rocas, con estas formas en su pintura y de pronto las une en una sola instalación. Cuenda, este también tiene su formación en pintura china, y esto que vemos aquí son cabellos humanos. Entonces, él trabaja con imágenes que nos refieren a la caligrafía, sin embargo son caligrafías inventadas, las mete en plástico y con estos cabellos, saturados o no, va creando estas grandes instalaciones hechas con cabello. Esta obra también es de él, aquí combina trazos distintos de la caligrafía, pero crea, digamos, caracteres que no existen, que resultan ilegibles. Es un tipo de investigación sobre el poder y el impacto visual de la palabra escrita. Esto se parece un poco a lluvia, pero no viene a ser lluvia. Y abajo tenemos los paisajes. O sea, que él inventa sus propios caracteres. Quiero hacer un inciso de que toda esta arte influenció muchísimo a los informalistas occidentales. Uno de ellos podría nombrar Tapies, donde también aparecen trazos, quizás pues no tiene la formación oriental de la caligrafía, pero son trazos también caligráficos, y es lo que busca un poco este artista, que no sea una escritura, sino que sean los trazos. Vemos aquí una mujer japonesa, una artista, Toko Shinoda, que acaba de morir en el mes de marzo de este año 2021, con 107 años. Ella nació en Manchuria, en China, y desde muy jovencita, su padre, desde niña, la inició en la caligrafía y en la poesía. O sea, que ella llegó a ser una gran calígrafa, pero que de pronto se sintió inspirada por el arte expresionista, digamos, y también el arte de acción. Ella viaja a Estados Unidos en el 45 y se queda fascinada con la obra de Jackson Pollock. Desde ese momento su obra empieza a cambiar. Siempre pintaba con kimono. He escogido 3 imágenes de ella, donde está con su kimono pintando. Aquí reconocemos que hay unos trazos de caligrafía, pero hay todos estos elementos. Su pintura prácticamente es monocroma, muy poco color, dorado, rojo. Aquí la vemos con su kimono, y una cualidad de ella es que ella todo lo hacía con tinta molida. Aquí vemos una piedra, que les hablé de que habían piedras planas redondas, la tinta, siempre molía la tinta para pintar. Vemos estos elementos tan sutiles, pero están relacionados en esencia con toda la pintura y la caligrafía tradicional. Y aquí la vemos ya mayor. He escogido 3 momentos de ella con sus obras, vemos detalles rojos y estas son sus palabras. Las formas flotan en el ojo de mi mente, los aromas, el soplar de una brisa, el viento, el aire en movimiento, mi corazón en movimiento. Intento capturar estas imágenes imprecisas, evanescentes del instante, y convertirlas en formas vivas. Xin Feng, un artista contemporáneo, está considerado como un guía de la pintura tinta. Representa el movimiento de la vanguardia de la pintura en China, y vemos su fuerza del trazo. Aquí podemos ver un paisaje, pero muy en lo alto, casi volando por encima, esos trazos con el gesto del splash, del salpicado. Estos son paisajes de la civilización. Aquí vemos referencia a los típicos libros chinos que son en forma de biombo. Son muy grandes estas instalaciones de paisaje, y recurre también a estos materiales tradicionales y juega con los diferentes idiomas. En su escritura vemos aquí como árabe, ¿verdad? Chino, ruso. O sea, mezcla todos estos idiomas, y por eso se llaman paisajes de la civilización, en donde también podemos ver un expresionismo abstracto. Luego, Lin Xin es uno de los pintores que pertenecen al llamado grupo New Literary. Es poco ortodoxo,
a mí me parece muy simpático porque también tiene un punto de humor, siempre es él, se pinta él, y tiene como, trata de representar la buena vida. Lo vemos aquí en un baño con su hijo y a mí me gusta cómo pone toda la caligrafía y en el fondo yo les sigo diciendo lo que es mi impresión, es como las palabras que nos rodean, lo que piensa, lo que está en él en forma de palabras. Aquí hay un fragmento, esto es una tira muy, muy, muy larga, como una gran mesa con comida, que plantea también todas estas caligrafías al fondo, y yo lo que pienso es que, bueno, cuando comemos, siempre estamos hablando, están las recetas, se hablan de temas, es como por lo que rodea, nos llena alrededor, casi no hay un espacio vacío. Luego, aquí hay una imagen cotidiana, en donde está él, digamos, cotidiana es en la noche y es muy, vemos aquí a él con su móvil, la mujer de espaldas con su móvil y el niño en medio durmiendo. Él se representa mucho a sí mismo, a su familia, y hay un juego entre lo moderno, que están con el móvil, y la tradición, que están durmiendo pues juntos, en el suelo, aquí tiene su té, está lo tradicional, y la vida contemporánea, que también, por supuesto, está presente en China. Tenemos un artista japonés, que lo vemos, bueno, bastante mayor, y es sorprendente, porque lo que vemos aquí, pues su interés por los artistas del action painting le llevó a hacer las pinturas de boxeo. Aquí vemos lo que podríamos llamar su pincel, un guante de boxeo, y todas estas grandes, digamos, fuerzas que en tinta, que es los impactos de la tinta, y aquí lo vemos él creando una de sus obras, es un performance. El arte es más importante expresar la fuerza y la vitalidad del gesto espontáneo que la belleza de la imagen. Eso es lo que él cree, lo que él trata de transmitir, esa fuerza. Yo quisiera hacer también aquí un inciso de lo que para mí es la fuerza. Para mí una cosa es la fuerza y otra cosa es la energía. Son dos cosas distintas. La energía no tiene por qué ser unida a la fuerza. Y aquí vemos esta imagen, es simpática porque vemos al galerista o el que está explicando la pintura, cómo, para hacer referencia a lo que están viendo, pues él también cierra su puño y es lo que le transmite o lo que quiere decir esta fuerza que está en el gesto. Es tiene mucho que ver con el arte del action painting, cuando ponían aquellas bolsitas de color y disparaban, pero aquí con la tinta negra solamente. Xu Ping es también uno de los grandes artistas chinos, interesante, su trabajo es muy influyente, y esta es una de sus grandes obras, que es el Libro del Cielo. Aquí también los caracteres, es curioso, como muchos calígrafos, pues juegan con caracteres que inventan. Aquí se inventó 4.000 caracteres, que están tallados en xilografía, en madera. Aquí abajo están lo que serían las matrices de xilografía, impresas aquí arriba. Como es arriba, es abajo. Son enormes pergaminos y todos son caracteres inventados. Esta obra también de él, Historia de Fondo, aquí utiliza materiales que no son convencionales para crear una ilusión engañosa. O sea, así como las caligrafías parecen escritura, pero no lo son, aquí hay partes que parecen paisaje, pero no lo son, son pintura de ese paisaje. Entonces, él está desafiando un poco al observador, diciendo que no todo es siempre como parece a primera vista. Este fotógrafo japonés, que lo he incluido porque me parece fascinante su manera de trabajar con la tinta y el agua, pues él lanza el agua con la tinta y hace estas fotografías de, me imagino, milésimas de segundos, y quiere transmitir este movimiento, hacerlo perpetuo, detener el movimiento entre el agua y la tinta. Es lo que llama escribir en el cielo, capturando fotográficamente estas imágenes para darnos un gran placer visual entre ese diálogo de agua y tinta. Este artista, Zhang Xingchun, es un innovador del arte chino. Él trabaja la escultura, instalaciones, y aquí tenemos una piedra que nos hace referencia a las piedras de los eruditos. Ahora yo aquí les me gustaría preguntarles, si tuviéramos en presente, ¿de qué creen que está hecha esta piedra?
¿Qué podrían creer? porque lo hemos visto amasar al principio. Bueno, como no me pueden responder, yo les digo, esta piedra está hecha de hollín de madera, es de pinta. Está amasada, es una gran cantidad de hollín y está haciéndonos referencia a lo que son las piedras de los eruditos, que eran muy apreciadas durante la dinastía Song y siguen siendo apreciadas actualmente. Este otro artista, San Juan, comenzó como pintor y luego hizo la transición al performance del cuerpo y luego vuelve otra vez a la pintura, ya lo veremos. Aquí él escoge su cuerpo, esto sería más referencia como el body art, y tiene varios performances para escribirse. De hecho, aquí tiene el carácter de corazón, que está más o menos allí. Y luego, esta es una imagen donde se va cubriendo toda la cara de caligrafía, de palabras, de pensamientos, de ideas. Él va a Estados Unidos, pasa 7 años allá, y cuando él regresa a China, él descubre la ceniza del incienso como un material para pintar. Él se encuentra otra vez con su cultura, con sus filosofías del budismo, el confucianismo, y regresa a esta parte, quizás se identifica de nuevo con estas imágenes o con estas formas de la naturaleza y empieza a pintar con cenizas de incienso. Los templos taoístas, y los budistas también, cuando se queman incienso se forman grandes montañas de cenizas. Es con eso que llega a esta sutileza en la pintura, en papeles que tienen pues ya cierta textura, donde la ceniza queda permanente. Y otro artista también trabaja con el body art y para él pues explora los signos y códigos que han dominado los seres humanos y nuestros cuerpos se han convertido simplemente en sus vehículos. Este es un símbolo de prohibido en Occidente y este es la caligrafía o el sinograma de la palabra no, que sería también prohibido. Y lo escribe en su cuerpo, pero no totalmente, forma parte también de la superficie que está atrás. Él se mimetiza a través de esa palabra con el entorno. Esta obra también es de él, es una exploración de una cartografía humana, podemos ver aquí los pies, pero también descubrimos que es un mapa, ¿verdad? Son como obras complejas, trazando rutas del espacio, tiempo, entre Oriente y Occidente, pasado y presente. Huang Yang es un artista taoísta, él se considera a sí mismo taoísta, con lo cual la naturaleza será su principal tema y él es naturaleza, con lo cual él va a pintar la naturaleza sobre su propio cuerpo, preparado previamente en un tono blanco y luego pintar esos paisajes taoístas. Es la naturaleza en la piel, pero es también el sentirse el mismo parte de esa naturaleza. Wang Tonglin es un destacado calígrafo, él fue el maestro en una escuela donde yo estudié en Hangzhou, en una academia de arte de mucho prestigio, y él trabaja con los trazos caligráficos. Pero aquí no vemos la caligrafía en sí, aquí vemos los trazos como han sido maximizados, ¿verdad? Aunque también hace grandes murales de caligrafía, con mucha libertad, los trazos se mueven, son muy dinámicos, trabaja también en formatos muy, muy grandes, y ahora veremos sus últimas obras, pero aquí también tenemos caracteres que son solamente la parte de la caligrafía indescifrables, o sea, son partes de sus obras. Nos recuerda mucho también, como hablé de los informalistas como Tapies, los trabajos de estos trazos, cómo influyeron. Y esta es una de sus obras que les había dicho antes, es un sendero de bambú. Él opina que antes de la invención del papel, que antes también se pintaba en seda, pero se escribía en tiras de bambú largas. Entonces, él se refiere a esto en este bosque, en esta instalación, donde ha escogido los bambú y ha escrito en ellos. Y él escribe: a menudo me conmovían las imágenes de eruditos antiguos de pie o escribiendo en un bosque de bambú. En la historia del arte chino, el bambú se ve comúnmente en las pinturas. Es un homenaje al bambú acompañado por los trazos, los cuales contribuyó también a transmitir.
Kenji Ohara es un maestro japonés, artista del arte primitivo que vimos los antiguos caracteres. Está dedicado a ese estudio y es un artista muy particular. En mis performances quiero mostrar mi respeto hacia los caracteres antiguos, el amor, respeto que siento hacia los seres humanos, al mundo y a las personas. Si parezco un viejo cuando pinto, eso es lo que espero. Él está trabajando con caracteres muy antiguos, respetando todo lo que representa el bien, el tiempo, el transcurrir. Él quiere sentirse tan viejo como esos caracteres que él está pintando. Esta es una de sus obras y fíjense, ya estamos llegando al final y escojo estos artistas para el final porque trabajan con los caracteres que vimos al principio, han ido al pasado para encontrarse con lo actual. Esta es la danza de la luz. Este es el pictograma de luz y este es el de danza. Y él crea esta obra que es la danza de la luz. A partir de los pictogramas antiguos, estos trazos que él tanto venera y estudia. Esta pintora y artista japonesa, Tenju, también es una maestra del arte primitivo y sagrado del Kodaimoji o los pictogramas antiguos. Y ella va rescatando estas formas. Aquí ella hace un trabajo de crear una máscara, ¿verdad? Para luego entintar. Este es el carácter de luna. Busca toda la fuerza de la tinta y la espontaneidad en la libertad del trazo de esos caracteres. Aquí está el pictograma de cielo, que se puede pintar de las dos maneras, también hecho por ella. Y yo aquí, que ya estamos llegando al final, quiero compartir con ustedes reflexiones de artistas occidentales, porque creo que todo lo que hemos visto y hemos compartido, o he compartido con ustedes, del arte como vía, como camino para un encuentro con el ser interior o el espíritu, no solamente pertenece a la cultura oriental. Yo creo que el artista, cualquier persona que trabaje con la creatividad o con cualquier oficio que tenga que ver dentro del arte y cualquier actitud, también su actitud, puede encontrarse con ese espacio interior. Y por eso quiero compartir dos textos de artistas occidentales que para mí están relacionados con todo lo que hemos visto. Y este es de Paul Klee, en la teoría del arte moderno. No hay que mirar en menos la alegría que inspiran las vías nuevas, pero el vasto campo de la memoria histórica debe preservarnos de una búsqueda compulsiva de la novedad a expensas de lo natural. Aquí hacemos referencia a cómo buscar atrás a lo que puede hacernos vivir este momento y comprender muchas cosas de nuestro propio ser. Y luego de Vasily Kandinsky, quiero terminar y concluir saliendo por la misma puerta por donde hemos entrado, del pintor Xu Wei, este texto de lo espiritual en el arte. La vida espiritual, a la que también pertenece el arte, y en la que el arte es uno de sus más poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Esto representa evolucionar, adelante y hacia arriba. Este movimiento es el del conocimiento. Puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido interior, el mismo fin. Yo quisiera concluir todo esto diciendo pues que si vemos el arte es un camino, el arte no es un objeto. Es así como quiero entenderlo y como quiero transmitírselos a través de este viaje por la pintura oriental. Y les dejaremos referencias de estos artistas en la parte que acompaña este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y para quienes tengan alguna pregunta pues pueden contactar conmigo. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes y agradezco a todos aquellos que se interesen en entrar en este vídeo y recibir lo que les puedo transmitir. Muchísimas gracias por este viaje tan didáctico. Como decía, ha sido un viaje muy didáctico a través de
de la historia, de sus tradiciones filosóficas y sus corrientes, y también me ha gustado mucho esta conexión entre el pincel, la tinta, el papel, todos estos elementos que conforman la pintura y la caligrafía china. Y hemos aprendido mucho, y también a seguir amando y a tener esta pasión por la pintura china. Y nada, muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y nos mantenemos en contacto para ver si llevamos esa buena idea a terminar. Dalo por hecho. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós a todos y gracias.